a comenzar con un video y comenzar también con una pequeña metáfora, ¿no? Eh, Como yo veo el rol eh, de un miembro de consejo de administración, vamos a llamarle director, ¿no? Como yo veo el miembro de un director o un consejero, pues lo veo con roles, funciones y responsabilidades muy diferentes de las que ellos han tenido por mucho tiempo durante su etapa ejecutiva. Casi todos ellos han tenido una etapa ejecutiva. Algunos de ellos suelen ser llamados por su experiencia, ¿no? Algunos se jubilan y después de que están jubilados, tranquilos, jugando golf, los llaman y les dicen, no, mira, ven, te necesitamos por acá, ¿no? Entonces es muy usual ver directores que tienen una amplia experiencia ejecutiva, administrativa, gerencial, y que por esa experiencia y por esa visión son llamados a ser miembros de la junta directiva. Pero muchos de ellos empiezan a integrar la junta directiva por primera vez, ¿no? Entonces, ahí es donde los retos que les trae el ser miembro de junta directiva son muy diferentes de los que habitualmente ellos han estado acostumbrados en sus funciones ejecutivas. Bueno, entonces, eh, yo, y no necesariamente, si fueron buenos gerentes, van a ser buenos directores, no necesariamente, porque los roles son diferentes, las funciones son diferentes, las responsabilidades son diferentes. Una cosa es tener una función ejecutiva de hacer, y otra cosa es dirigir sin poder hacer, porque los miembros del Consejo de Administración y la Junta Directiva no pueden intervenir en la gestión, no pueden cruzar un límite, no pueden cruzar una línea divisoria. Si cruzan esa línea divisoria, entran en un conflicto de interés, porque a ellos les van a rendir cuentas. Entonces es muy difícil que nosotros podamos eh, es muy difícil que nosotros podamos ser juez y parte, ¿no? Porque por un lado, eh, tenemos que evaluar la rendición de cuentas, por lo tanto no podemos participar en esa gestión que luego va a rendir cuentas. Entonces hay un límite, no puede cruzar. Entonces tiene que conseguir los objetivos de la organización como miembros del órgano de gobierno de más alta jerarquía sin participar en la gestión. Y muchos de ellos han estado acostumbrados a un rol ejecutivo, que son ejecutores, son una locomotora, consiguen las cosas rápido, saben rodearse de equipos, de buenos equipos, saben planificar, saben dirigir, y cuando se sientan en el consejo de administración, en el directorio o junta directiva, ya no pueden tener esas herramientas de gestión que tenían anteriormente. Entonces digamos, es una posición, un rol totalmente diferente, ¿no? Y yo hago la metáfora eh, con los jugadores de fútbol. O sea, los jugadores de fútbol, eh, hay algunos que destacan muchísimo y después que se retiran, porque todo en la vida tiene un ciclo, y después que se retiran de la labor profesional, se jubilan, digamos, como futbolistas. Muchos de ellos son invitados a ser entrenador. Y ese es otro trabajo, es otra función, es una forma diferente de trabajar que además requiere competencias distintas. Y les voy a decir algo que forma parte de mi pensamiento, podrán estar de acuerdo o no, pero para mí no necesariamente un buen jugador de fútbol, después que se retira, va a ser un buen entrenador. Y con esa misma metáfora, no necesariamente un buen gerente o un buen ejecutivo va a ser un buen director, porque son roles diferentes,
son responsabilidades diferentes y requiere competencias diferentes. Entonces vamos a tratar un poco de esa manera, vamos a darle ese enfoque, ¿no? Es casi como comenzar una nueva carrera en una etapa madura de la vida, porque es, es una profesión prácticamente diferente. La profesión del entrenador es diferente a la profesión de futbolista. El futbolista tiene que entrenarse todos los días, tiene que tener buen físico, se le mide de otra manera. El entrenador se le mide por los resultados, ¿no? Entonces, eh, con esa metáfora, vamos a ubicarnos bien para tratar de entender cuáles son las competencias requeridas o las competencias esperadas. Primero hay que entender por qué hay algunos entrenadores a los cuales les va bien en sus equipos y otros no tan bien. Por ejemplo, Maradona. Maradona fue un excelente futbolista, uno de los mejores de la historia, pero no fue un buen entrenador. Entonces, eh, ¿por qué? Porque son roles distintos, responsabilidades distintas que requieren competencias distintas. Eso es. Entonces vamos por aquí, vamos a iniciar nuestra presentación y vamos a iniciar con un video, ¿ok? Entonces yo les hablaba de esta metáfora de los entrenadores de fútbol, así que vamos a ver qué nos dice un entrenador. Este entrenador, para los que no lo reconocen, es el Flaco Menotti. Él fue campeón con, eh, con Argentina en el año 78, ¿no? Entonces fue eh, el primer, eh, eh, el primer entrenador que sacó a Argentina campeón, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces vamos a ver qué cosa nos dice él acerca de los entrenadores, ¿no? De esa cualidad que tienen que tener los entrenadores. Y luego vuelvo con la metáfora para ver cómo la aplicamos al mundo corporativo, sobre todo el sector bancario. Vamos a ver qué nos dice este señor en un video de 30 segundos. Tienen que tener claro los entrenadores, y esto grábenselo, porque lo conozco desde adentro, porque jugué en Rosario Central, jugué en Racing, jugué en Boca, jugué en El Santo. Ante lo único que un futbolista se rinde al entrenador es ante el conocimiento. Esto de la disciplina, está todo bien, lo ponemos de acuerdo, el entrenamiento es a las 9, vos no podés llegar a las 10. Pero si yo lo único que hago es tomar lista, castigar a lo que no viene, marcar la disciplina, o que todos se laven la mano antes de ir a comer, que está bien hacerlo, pero el respeto se lo va a ganar el entrenador cuando le demuestre al futbolista que él es capaz de sacarle defecto. Cuando el jugador se va dando cuenta que cada día es más feliz en el posicionamiento del campo de terreno, que cada vez entiende mejor este juego. Porque este es un juego muy difícil, que lo hacen fácil los buenos jugadores. Bien. Bien, me quedo con una frase interesante, ¿no? El respeto se lo va a ganar el entrenador cuando haga que el futbolista disfrute de su trabajo, disfrute más de su trabajo, ¿no? Cuando le demuestre, ¿ok? Entonces, más o menos algo así lo que pasa en las organizaciones. El entrenador es el consejero, solamente que tenemos un grupo de varios entrenadores en conjunto, ¿no? Pero en esencia es eso. El entrenador tampoco puede entrar a la cancha a jugar, no puede hacer eso. Entonces, bueno, legalmente creo que sí puede, reglamentariamente me parece que sí puede, y hay algunos casos en la historia de fútbol en que ha habido entrenadores que juegan, pero ahí se ve el conflicto de interés, ¿no? Porque alguien va a decir, no, él no me, el entrenador no me pone a mí porque quiere jugar él. Entonces, miren, eh, cuando nosotros llevamos ese mensaje a la organización corporal, al mundo corporativo, sería algo así como decir que un buen entrenador eh, se va a ganar el respeto, admiración, consideración, ¿no? Y va a lograr inspirar a las personas cuando logren lo mejor de cada persona, logren que cada persona saque lo mejor de sí misma. Ahí.
Entonces él lo decía en el terreno deportivo cuando el jugador sea más feliz, cuando el jugador disfrute del juego. Bueno, en la vida corporativa es cuando todos amamos nuestra profesión, ¿no? Todos somos felices haciendo lo que hacemos. Si no, haríamos otra cosa. Entonces, todos somos felices, es verdad. Podemos pasar malos momentos profesionales, pero todos somos felices y por eso lo hacemos. Y todos queremos o amamos a nuestra profesión. Pero cuando el entrenador hace o el directorio, la junta directiva logra que la persona empiece a amar un poco más, disfrute un poco más, ame un poco más, entonces va a conseguir que sea una fuente de inspiración. Ese director o ese consejo va a conseguir ser una fuente de inspiración para el gerente, para el ejecutivo. Ese es el mensaje metafórico y ese es el punto de partida de, digamos, de esta pequeña charla, ¿no? Entonces, el objetivo, por lo tanto, a lo que quiero llegar es que el objetivo de un consejero, en mi opinión, debería ser sacar la mejor versión del equipo gerencial. Eso. Y si logra hacer eso, sacar la mejor versión del equipo gerencial, eh, va a liderar, va a ser una fuente de inspiración y va a contribuir con la razón por la cual lo han llamado, que es acercar a la organización a lograr sus objetivos. O sea, lo llaman para eso. O sea, la organización lo llama, los accionistas lo llaman y le dicen, quiero que te sientes aquí porque quiero que se nos haga más fácil o que se nos haga más probable alcanzar, lograr nuestros objetivos. Por eso lo llaman. Y eso lo va a conseguir cuando saque la mejor versión de los profesionales. Yo creo que todos los que somos profesionales damos lo mejor de sí, pero siempre hay situaciones que llevan a que resulte una mejor versión de nosotros porque aprendemos, porque nos dan, eh, eh, porque nos ponen un faro, ¿no? O sea, nos iluminan y nos ayudan a ver las cosas con una perspectiva diferente y a veces porque nos hacen una pregunta que nos lleva a reaccionar, que nos lleva a repensar, que nos lleva a cambiar de estrategia, entre otras cosas. Entonces, Tienen, eh, ahora vamos a dividir, eh, digamos, los requisitos de las competencias, ¿no? O sea, son dos cosas importantes. Primero, los prerequisitos los prerequisitos son las características de un consejero o de un director que nos permiten ser director. Y las competencias son las características que nos permiten que el director sea efectivo con sus funciones. O sea, que haya efectividad. ¿Qué cosa es efectividad? Es que él logre acercar a la organización con su contribución hacia los objetivos. ¿Okay? Bien, entonces, dividamos eso y tengamos claro que hay una diferencia. Los prerequisitos, por lo general, son los siguientes, ¿no? O sea, primero tenemos prerequisitos generales. Tiene que pasar tres cosas. Primero tiene que haber un cumplimiento de la regulación. Normalmente la regulación, en el caso de las entidades bancarias, por ejemplo, existe un reglamento de gobierno corporativo o existe una ley de bancos o existe alguna normatividad que nos dice los directores tienen que cumplir con estas características profesionales, no tener antecedentes judiciales, penales, no tener malos registros en el buró de crédito. Hay una serie de requisitos normativos. Eso es lo primero. Ese es un prerequisito. ¿Ok? Sin eso no puede ser director. Un segundo requisito es la integridad y el apego a los valores. O sea, una persona deshonesta no puede ser director, no puede ser consejero, ¿no? Es un prerequisito que tiene un enfoque no legal, tiene un enfoque ético, ¿no? Pero es un prerequisito. ¿Ok? Y el tercero es la buena reputación. Si no tiene buena reputación, no puede ser consejero. Ese es un prerequisito práctico, pragmático, eh, y porque es digamos, es una de las primeras cosas que van a ver en el equipo gerencial. Y más podemos volver a la metáfora, ¿no? Imagínate eh, un entrenador de fútbol que tiene mala reputación y jugadores de fútbol que definitivamente no lo van a admirar y no se van a inspirar en él
y no va a tener el liderazgo como para poder dirigir y planear la estrategia. Bien, esos son requisitos generales. Ahora, hay otros prerequisitos específicos, ¿no? Una vez me dijo un amigo que es accionista en un banco, me dijo, oye, estamos buscando a alguien para nuestra junta directiva, ¿tú conoces a alguien? Bueno, conozco mucha gente, le digo, sí, pero tiene que ser mujer, me dijo, ¿no? Entonces le digo, bueno, déjame ver, pero ¿a qué voy? A que ese es un prerequisito específico, no es un prerequisito general. O sea, para esa circunstancia el prerequisito era que sea mujer, porque este banco tenía, digamos, unos objetivos de diversidad, ¿no? Y de equilibrio de género o de equidad de género, en donde estaba buscando que el miembro de la junta directiva o la miembro de la junta directiva sea mujer, ¿no? Entonces, esos son específicos. Entonces, hay otros, aparte de estos generales, hay algunos requisitos específicos. También podría ser que me hayan dicho, mira, que estoy buscando a alguien, un director que sea especialista en auditorías, por ejemplo, ¿no? Porque quieren un poco balancear la conformación y porque necesitan a alguien que lidere el comité de auditoría, ¿no? O sea, es un ejemplo hipotético. Entonces, ese es un prerequisito específico, ¿ok? Bien. Entonces, estos prerequisitos generales tienen tres enfoques, como los tres vértices de una pirámide: el enfoque legal, el enfoque ético y el enfoque de liderazgo. Entonces son los tres elementos y son prerequisitos. O sea, esto no basta, es una condición necesaria, pero no suficiente para la efectividad. ¿Ok? Son condiciones necesarias, prerequisitos. Y están también, como les decía, los prerequisitos específicos, ¿no? De especialidad temática, riesgos, especialista en cumplimientos, especialista en desarrollo de estrategias comerciales, especialista en finanzas o lo que sea. Bien, especialidad, diversidad, cualquier, digamos, condición específica, puntual para una búsqueda específica. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar de las competencias, que esta es, digamos, la parte central de la presentación. Lo primero son las habilidades blandas, ¿no? Todos nosotros creo que hemos pasado, a todos nosotros nos han regañado alguna vez en el trabajo, ¿no? El que diga que no lo han regañado, pues está mintiendo. Eso es verdad, ¿no? Porque somos humanos, porque nos hemos equivocado, o porque a veces el que nos regañó se equivocó en regañarnos. Eso también sucede. Pero existen formas de regañar. Y hay regaños que de repente me hicieron sentir mal y regaños que me hicieron sentir bien, porque fueron regaños retadores, fueron regaños desafiantes. Y dijeron, no, 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 yo le voy a demostrar que yo sí puedo conseguirlo. Entonces, mucho depende del tipo de regaño, ¿no? Entonces, y el tipo de regaño va a tener una implicancia en que la persona pueda sacar su mejor versión o pueda sacar una mejor versión que la que tiene. Depende de qué le ese regaño. Estoy suponiendo un regaño, pues puede ser cualquier tipo de interacción. Eh, Ese regaño puede tener implicancias negativas en mí, porque me quedé resentido, porque me lo tomé personal, por alguna razón, y eso no va a hacer que yo mejore o que busque sacar una mejor versión de mí, ¿no? Eso tal vez me vaya a dar otros pensamientos, voy a cambiar de jefe, voy a cambiar de trabajo, voy a pedir vacaciones, voy a dar lo mínimo, ya no quiero dar más porque yo doy todo lo que puedo y me regañan. O sea, mucho va a depender del estilo de ese regaño, ¿no? Y repito, no es que los directores suelen regañar, pero ese es un ejemplo solamente. Y puede ser un regaño o puede ser un feedback también, ¿no? Es una forma distinta de regañar, ¿no? Puede ser un feedback negativo, ¿no? Hay feedback positivo también. Entonces, depende de cómo se dé el feedback. El gerente o ejecutivo puede llegar a tener una mejor versión o una peor versión, ¿no? Entonces, ¿y eso con qué tiene que ver? Con las habilidades blandas. Pero ahora voy a poner el ejemplo contrario. O sea, yo creo que todos nosotros
alguna vez nos hemos equivocado y nos han hecho ver de una manera linda, de una manera simpática, de una manera asertiva, que podíamos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Eh, y gracias a ese consejo logramos sacar una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Todos nosotros, todos los que estamos aquí, o bueno, estoy suponiendo que todos, ¿no? Pero somos una mejor versión de una versión antigua, ¿no? Todos nosotros. Eh, Estoy suponiendo que hemos tenido una evolución, ¿ok? Entonces, y eso, y además, todos nosotros podemos seguir evolucionando. No tiene que ver con nuestra edad. Entonces, no podemos pensar de que no, mira, que ya llegué a los 70 años o ya llegué a los 60 años o los 65, la edad de jubilación, y entonces ya yo aprendí todo lo que puedo aprender. O sea, no podemos quedarnos en eso. Podemos dar una mejor versión siempre, ¿no? Entonces, dentro de esas habilidades blandas, y se las pongo ahí con unas letras un poquito más grandes, las que yo he recopilado, primero la empatía. O sea, la empatía, ¿por qué? Porque el director tiene que ponerse en el lugar del ejecutivo. Eh, y tiene que entender, o sea, tiene que ponerse en el lugar porque él no puede ser ejecutivo. Entonces eso requiere muchísima empatía. Él no puede entrar a la cancha a jugar el partido. Entonces tiene que tener empatía, entendiendo que una cosa es estar en la cancha y otra cosa es estar en el banquillo o estar en la tribuna. El que está en la cancha está sufriendo con la competencia, ¿no? Con los cumplimientos regulatorios, con la falta de recurso humano, porque justo le tocaron este, 3 licencias de maternidad juntas y está sufriendo, ¿no? Entonces, igual tiene que conseguir el resultado. Entonces, esa empatía permite que el director se ponga en el lugar del ejecutivo y que diga, él está haciendo todo lo posible, ¿no? Tal vez no está consiguiendo los resultados, pero él está trabajando en esto, ¿no? Yo no estoy trabajando. Tengo que ser empático en entender que él está haciendo todo lo posible. Entonces, esa empatía es muy importante eh, porque tiene que haber una interacción entre el consejo, y el consejo son sus miembros, y el ejecutivo. Y en esa interacción tiene que haber empatía. ¿Ok? Bien. La segunda es la asertividad, es la forma como se dicen las cosas, ¿no? Es la forma como se dicen las cosas. Entonces, todos nosotros conocemos a alguien que tiene una forma encantadora de decirnos las cosas, ¿no? Una vocecita así muy simpática, eh, una sonrisa, tiene una forma encantadora. Todos conocemos a alguien y probablemente conocemos a alguien que es todo lo contrario, ¿no? Que nos dice algo y parece que usted era molesto, ¿no? Entonces, ¿por qué no todas las personas tenemos eh, digamos, la virtud de la asertividad? Pero estas habilidades blandas se desarrollan, ¿no? Y para desarrollarlas, lo primero que tiene que hacer el director o el consejero es saber qué habilidades necesita y del 1 al 5 se hace una autoevaluación, ¿no? Y una vez que es consciente de que hay algunas habilidades en donde podría irle mejor, podría desarrollar algo más, a partir de ahí él mismo se tiene que encargar de hacer su tarea, porque ya los directores están suficientemente grandes y el autoentrenamiento existe, ¿ok? Bien, y aquí viene la tercera pregunta. Entonces, la tercera pregunta es sumamente importante, ¿no? Es una de las más importantes, que es saber preguntar. Y si yo tuviera que escoger una, yo escogería esa. Y no es tan fácil, ¿no? Si tú sabes preguntar, tú puedes agradecer con una pregunta. Si tú sabes preguntar, tú puedes regañar con una pregunta.
Si tú sabes preguntar, tú puedes dar un consejo, el mejor consejo, con una pregunta. Si tú sabes preguntar, tú puedes decirle a esa persona que está equivocada con una pregunta. Si tú sabes preguntar, tú puedes felicitar a esa persona con una pregunta. Entonces, saber preguntar. Si saben preguntar, ¿por qué? Porque el consejero no es experto, no es experto por ejemplo, ayer estaba en el evento de la superintendencia, ¿no? Y un presidente de banco en el panel decía, ¿saben qué es lo que me quita el sueño? Lo que me quita el sueño a mí no es la mora de la cartera, ni la liquidez, ni los reclamos de los clientes. Lo que a mí me quita el sueño son los ciberataques. Eso no me deja dormir, ¿no? Y yo he hablado con varios banqueros, decía él, y eso es lo que no nos deja dormir a los banqueros, ¿no? Entonces, si tú eres un consejero, tú tienes que gestionar, tú tienes que intervenir en la gestión de ciberseguridad, ¿no? Porque como decía este mismo presidente de la junta directiva de un banco, decía, si se te cae el sistema 5 minutos, el cliente no te perdona. 5 minutos. Entonces imagínate un ataque que interrumpe tus operaciones, ¿no? Que ya se ha dado y se está dando, ¿no? Y desafortunadamente se va a seguir dando. Entonces, si tú como consejero tienes que gestionar la ciberseguridad, tienes la enorme responsabilidad de tomar las decisiones más importantes respecto de ese riesgo, pero tú no eres experto en ciberseguridad. Y no tienes que ser experto en ciberseguridad. No tienes que serlo. Porque el experto ya lo tienes. El experto lo tienes en tu planilla, ¿no? Y puedes también asesorarte con expertos externos. Pero alguien en la organización es especialista en ciberseguridad. Y lo tienes al frente. Solo tienes que sacar la mejor versión para para las soluciones porque él conoce las soluciones. Él conoce las soluciones. Tienes que hacerle la pregunta correcta para que él saque la solución, que la tiene, porque tiene el conocimiento, o un abanico de opciones que permitan al consejero o a los consejeros tomar la decisión. Entonces, por eso les digo, si a mí me, si a mí me pidieran que escogiera una, eh, una cualidad, una habilidad blanda del consejero, sería saber preguntar. Es más, con las preguntas tú puedes ser empático, que es el primer bullet ahí. Tú puedes ser empático, tú puedes tener asertividad solo con saber hacer preguntas, ¿no? Y esa es una técnica que se puede desarrollar, se llama mayéutica. Entonces, y es una técnica que normalmente los ejecutivos no desarrollan tanto, porque para los ejecutivos, para los gerentes o los vicepresidentes es mucho más fácil dar instrucciones y decidir, porque nuestra carrera como ejecutivos ha sido tomar decisiones. Tomamos decisiones y nos hacemos buenos en toma de decisiones. Somos ejecutivos, ¿no? Me ponen las dos opciones y ya yo sé cuál es qué es lo que tengo que decidir, ¿no? A veces me tomo un tiempito para pensar, pero yo sé cuál es la decisión. No pregunto, no estoy acostumbrado a preguntar. Entonces, por eso les decía que los consejeros entran en una esfera profesional un poco diferente, a veces muy diferente, de la que ellos conocían y donde estaban acostumbrados y donde les fue muy bien seguramente, y donde fueron exitosos. Otro es importante, la objetividad, ¿no? La objetividad es sumamente importante porque eh, obviamente nosotros queremos que las decisiones se tomen
sin sesgos. Tenemos nosotros una charla, hicimos una charla sobre los sesgos cognitivos y ustedes saben que todas las personas tenemos, querramos o no, sesgos cognitivos. ¿Por qué? Porque una vez tomamos una decisión y no nos fue bien y esa decisión que tomamos nos, nos dejó una huella en nuestro, digamos, en nuestra memoria gerencial. Y en el momento que tengo que tomar una decisión que se parece en algo o tiene un común denominador, sale esa huella, ese pequeño trauma. Y entonces nos genera un sesgo cognitivo. Entonces uno tiene que sentirse libre de esos sesgos cognitivos para poder tomar buenas decisiones. Porque si no, uno va a tener sesgos. Y los sesgos nos pueden ayudar, pero también nos pueden perjudicar. ¿Ok? Eh, bien, y lo otro es reconocer sus responsabilidades, ¿no? Reconocer las responsabilidades, o sea, sentirse responsable. Esa es una importante habilidad que debe tener el procurar ser cada vez más responsable. El responsable es el que da la cara y el que busca soluciones, ¿no? Esas son las dos características de una persona responsable, siempre dar la cara y buscar soluciones. Entonces tiene que ser muy proactivo el director. Vamos a buscar la solución, ¿no? Vamos a buscar la solución. A veces uno tiene que estudiar el problema, estudiar, no enfocarse en el problema, estudiar el problema para poder tener la solución. Pero el objetivo siempre debe ser pro solución, pro solución, pro solución. Eso es ser responsable. Entonces, en la medida que uno se siente responsable, uno llega ya sentado a la junta directiva con ganas de resolver. ¿Ok? Bien. Entonces, el segundo bloque de competencias tiene que ver con la experiencia, ¿no? La experiencia. Entonces, digamos, esa es la mejor universidad. Ustedes, como yo, saben que la mejor universidad es la vida misma, ¿no? Muchas de las cosas que nos enseñaron en la universidad, ¿no? Eh, nunca más la volvimos a ver. O sea, en mi primera clase de economía, me enseñaron algo que se llama las curvas de indiferencia, ¿no? Las curvas de indiferencia. Y después de haber entendido las curvas de diferencia, cuando terminó la primera clase, el profesor nos dijo, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido con esto? Bien, sí, muy bien. Qué bueno. Es importante que lo aprendan, ¿no? Eso sí, esto no les va a servir para nada en la vida. En la vida profesional nunca, nunca más lo van a ver, dijo el profesor. Y tenía toda la razón, ¿no? Pero es parte del aprendizaje, ¿no? Donde realmente nosotros hemos aprendido es en el mundo profesional, ¿no? Porque para aprender uno se tiene que equivocar, ¿no? Uno tiene que dañarla para, para aprender. Muchas veces, ¿no? Otras veces uno aprende por simplemente este, estudios, pero los mayores y mejores aprendizajes son los aprendizajes porque metimos la pata. Y eso, tú solamente vas a poder meter la pata cuando trabajas. Si no trabajas, tú no puedes meter la pata. Y cuando estás en la universidad, eso no pasa, por lo general. Entonces, la experiencia eh, le da mucha sabiduría. En el video que nosotros vimos inicialmente, el entrenador de fútbol, César Menotti, hablaba del conocimiento, ¿no? Es decir, el jugador se rinde ante el conocimiento. Bueno, realmente la palabra yo le cambiaría ahí una palabra, en lugar de conocimiento es sabiduría, ¿no? Tal vez eso fue lo que quiso decir, ¿no? Más que conocimiento en términos de saber cosas, ¿no? Es la sabiduría en términos de poder aconsejar, de poder tener una visión, una perspectiva, de dar recomendaciones, ¿no? Eso, digamos, es un concepto un poquito más, m- más allá de lo cognitivo. Entonces, y esa experiencia, ¿no? Todos esos años nos da, primero, una de las cosas que se desea en un director es la visión estratégica. La visión estratégica es qué somos, o sea, poder responder, que se le haga muy fácil entender qué somos, qué queremos ser,
a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a conseguir. Esa es la visión estratégica. Si se le hace muy fácil porque ha participado en muchos de esos procesos, porque ha sacado adelante muchos negocios, o sea, esa experiencia le sirve en el momento de ser director. Porque esa es como la hoja de ruta de un órgano de gobierno, ¿ok? Dirigir la estrategia. El segundo bullet tiene que ver con la toma de decisiones en contextos complejos, ¿no? Más en los momentos en donde o sea, tenemos que tomar una decisión y no sabes si mañana comienza la Tercera Guerra Mundial. Y yo creo que la pandemia nos dio una buena lección de cómo tomar decisiones en contextos complejos, ¿no? Porque ha sido uno de los escenarios de mayor complejidad en la historia reciente. No había una pandemia sino 100 años atrás. O sea, pasaron 100 años para que el entorno se pueda volver complejo. Pero la complejidad también tiene oportunidades, porque la complejidad en un mundo globalizado, informatizado, ¿no? Podemos tener bancaforos virtuales, podemos tener reuniones virtuales, ¿no? Ahí están las oportunidades. Entonces, la complejidad, si bien es cierto, te da mayores amenazas, la complejidad también te da mayores y nuevas oportunidades. Entonces, la experiencia de un director permite ver esas oportunidades, permite no rendirse hacia esos entornos complejos que una persona sin experiencia puede pensar que el mundo se está acabando y realmente el que tiene más experiencia y por lo tanto ha desarrollado resiliencia sabe que se puede salir adelante. ¿Mm? Y lo tercero, el manejo de conflictos, porque los conflictos existen eh, a todo nivel. O sea, todas las reuniones de consejo de administración y junta directiva tienen conflictos, ¿no? Ya sea que, imagínate que se le va a negar el crédito a una empresa importante, ahí va a haber un conflicto. Alguien se va a molestar con alguien, ese es un conflicto. O el sindicato que está pidiendo un aumento de salario, ahí hay un conflicto y eso llega al consejo de administración, ¿no? Los casos más complejos llegan, casos más importantes llegan al consejo de administración y hay conflictos, ¿no? Los casos sencillos, donde no hay conflicto, donde tenemos que decidir si la fiesta de Navidad la hacemos en el Hotel X o en el Hotel Z, eso no llega al Consejo de Administración. Eso es muy sencillo. Son las decisiones difíciles y complejas llegan, que tienen un conflicto implícito, por lo menos implícito. Entonces, ese es, digamos, el segundo bloque de competencias. Y uno puede hacer un checklist aquí, ¿no? Los que son miembros de los secretarios de gobierno corporativo, vicepresidentes de gobierno corporativo, los que son miembros del, digamos, del comité de reclutamiento de directores, aquí pueden armar su checklist, ¿no? Y pueden agregarle a estos algunos otros que consideren, o algunos le pueden quitar también algunas cosas, y con ese checklist pueden tener un sistema de puntuaciones, ¿no? Para hacerlo más objetivo, porque también es importante, digamos, del proceso de incorporación es muy importante para el gobierno corporativo, ¿no? Pero ese es otro tema. Aquí estamos hablando de las competencias ideales para un eh, director, consejero. Y el tercer bloque, ya para terminar, están los conocimientos, ¿no? Los conocimientos, aquí sí estamos hablando de la parte dura, es decir, el saber, ¿no? En términos de conocimientos de aprendizaje teórico, conocimientos, porque el aprendizaje práctico está en la experiencia, pero el aprendizaje teórico está en los conocimientos, ¿no? ¿Cómo funciona la industria? Yo considero que alguien que no conoce cómo funciona la industria de la banca no
no podría ser, probablemente no podría ser un buen director de un banco, ¿no? Y no digo que tiene que haber sido banquero, que tiene que haber trabajado en banco, no. Tiene que conocer cómo funciona. Puede haber trabajado en un regulador, puede haber trabajado en una empresa de auditoría externa que auditaba bancos. O sea, tiene que conocer cómo funciona la industria, cómo funciona el sector, no solamente la regulación, sino el modus operandi, cómo entran los competidores, cómo salen, por qué a algunos les va bien, por qué a otros no les va bien, ¿no? Entender cómo funciona la industria, ¿no? Y obviamente tiene que conocer la regulación, porque son los que toman las decisiones. Entonces, la legislación aplicable, no solamente normativas de la superintendencia, sino las normativas en general, ¿ok? Entonces, las normativas que resultan aplicables, ¿no? O sea, temas de tributación, temas de, de laborales, en fin, ¿no? Y por supuesto, los acuerdos y los reglamentos que competen a la entidad donde él es director, tiene que conocer eso, ¿no? Y eso es algo que se estudia, eso es algo que no es muy complicado. Yo les recomiendo siempre a los, digamos, a las entidades que asisten a nuestros cursos, les recomiendo que armen una plataforma virtual, ¿no? Como una escuela virtual para los consejeros, en donde puedan ir subiendo materiales, videos, para poder perfeccionar todas estas competencias, ¿no? Sobre todo en los temas de legislación, porque eh, un director puede tener una excelente idea, pero si no sabe que la regulación no le permite aplicar esa idea, la buena idea no le sirvió de nada. Y lo peor que podría pasar es que se meta la pata por desconocimiento, ¿no? Y el consejo no te va a dejar meter la pata porque alguien va a saber, pero vas a pasar un poco de pena, ¿no? Proponiendo algo que pues la ley no lo permite, por ejemplo. Así que amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.